Nadie te ha hablado de esta historia y sin embargo existe. El siguiente caso es probablemente de lo más extraño que vas a escuchar, pero muy a pesar de su rareza, lo cierto es que cuenta con pruebas científicas y médicas que hasta hoy nadie ha podido explicar del todo. La más creíble respecto a casos de contacto extraterrestre, pero por alguna razón nadie te ha hablado de ella. El 20 de mayo de 1967, Steve Michalak se adentró en una zona boscosa de Falcon Lake, en la provincia de Manitoba, en Canadá. Él llevaba consigo un martillo geológico, una brújula, un almuerzo empacado en papel aluminio, una libreta de apuntes y varias herramientas para recolectar minerales. Tenía experiencia en el oficio, había trabajado por años en fábricas metalúrgicas, dominaba técnicas de corte, soldadura, fundición y además dedicaba su tiempo libre a explorar zonas mineras como aficionado. Su objetivo, aquel día, era ubicar una veta de cuarzo que había identificado semanas antes y, aprovechando, si el clima lo permitiese, recolectar más muestras. Steve salió por la mañana y tomó un autobús desde Winnipeg hasta Falcon Lake. Desde ahí caminó durante horas siguiendo un camino irregular entre formaciones rocosas, vegetación espesa, pinos. Había anotado las coordenadas de una elevación específica en su libreta y planeaba trabajar hasta el atardecer. Cerca del mediodía, mientras almorzaba en una planicie abierta entre árboles altos, un zumbido comenzó a hacerse presente en el aire. Pero no provenía de un punto fijo, se movía. Además, se sentía como si todo el entorno vibrara ligeramente. Esto no lo hace único, sin embargo, lo que viene a continuación sí. El canto de las aves de pronto se detuvo. Un grupo de gansos de pronto se elevó en una bandada repentina, alterados por algo que él aún no alcanzaba a ver. Fue entonces cuando, al levantar la vista, notó una silueta metálica flotando a unos 50 metros sobre el suelo. La estructura descendía en espiral, emitiendo un leve resplandor rojizo. Su forma era ovalada, lisa, compacta, con proporciones simétricas, sin aspas, sin alas, sin tren de aterrizaje, sin ningún mecanismo de vuelo visible. El objeto aterrizó suavemente sobre una roca plana no muy lejos de donde Michalak se encontraba, manteniéndose inmóvil por unos instantes. El miedo lo paralizó por completo. ¿Qué era aquello? Desde su posición, tomó su libreta, se acercó lentamente y comenzó a hacer un boceto del artefacto. En aquel tiempo, las cámaras portátiles, y menos en esas condiciones, eran tan comunes como ahora. El boceto es el que observas ahora. Medía aproximadamente 10 metros de diámetro, con una cúpula superior ligeramente curva. En un costado, de pronto, apareció una abertura rectangular desde la cual emergía una luz extremadamente intensa de tonalidad violeta. Intentó acercarse aún más, hablando en varios idiomas, los que conocía, en inglés y luego en polaco y en alemán, pero no recibía respuesta. Aquello no entendía su lenguaje. Luego, a una distancia prudente, Steve se colocó unos lentes de soldador que llevaba en su equipo y trató de asomarse al interior del objeto. No alcanzó a distinguir formas humanas ni dispositivos tecnológicos, solo luz, y justo cuando estaba por moverse un poco más cerca, la compuerta se cerró de golpe. En ese instante, una ráfaga de aire caliente emitida desde una rejilla que no había notado antes en la parte inferior del costado del objeto lo impactó directamente en el abdomen. El dolor era como si una presión abrasadora lo empujara hacia atrás. Inevitablemente cayó al suelo, con un dolor agudo que le perforaba el cuerpo. Sentía la piel hirviendo, el pecho ardiendo. Su camisa comenzó a humear y luego intentó levantarse, pero su equilibrio era inestable, la visión borrosa, el cuerpo empapado en sudor. El objeto entonces, increíblemente, se elevó con rapidez vertical, sin emitir sonido alguno, y luego desapareció en el cielo.
Steve tardó varios minutos en recuperar la coordinación. El abdomen le dolía como si le hubieran colocado una plancha caliente. Así, al revisar su ropa, notó el patrón de quemaduras circulares, perfectamente simétricas, con bordes calcinados. Se encontraba a kilómetros de cualquier carretera o ayuda inmediata y luego guardó lo que pudo en su mochila, limpió la sangre de su nariz y comenzó a caminar de regreso, tambaleándose por el bosque, sin saber si lograría salir con vida. Finalmente, cuando llegó a un punto con señalización reconocible, tomó un autobús de regreso a Winnipeg. Nadie le creyó de inmediato. Su esposa, acostumbrada a sus excursiones solitarias, pensó que había sufrido una insolación o había caído en algún tipo de delirio por gases minerales, pero las heridas estaban allí. Las quemaduras también, pero lo que ocurrió en los días siguientes es lo que convirtió este caso en uno de los más inquietantes de todos los tiempos. Y es que más tarde lo que encontraría el equipo médico no solo confirmó que Michalak decía la verdad, sino que reveló algo que ninguna explicación convencional pudo justificar. Steve Michalak llegó a su casa, se encerró en su taller y no dijo una sola palabra. Doblegado por el dolor, ocultó su ropa chamuscada dentro de una caja metálica, la cerró con fuerza y se desplomó. Su esposa, al verlo en ese estado, llamó a un médico y él apenas podía mantenerse en pie. Así, durante días, vomitó sin parar, no comía, no dormía, le sangraba la nariz, perdía peso cada hora y le costaba respirar. El médico no entendió lo que estaba viendo, pero ordenó su hospitalización inmediata. Los doctores detectaron un patrón inusual: sistema inmune debilitado, inflamación hepática, taquicardias, lesiones que no cicatrizaban y una temperatura corporal que subía y bajaba en intervalos absurdos. Pero lo más inquietante eran las marcas. 12 quemaduras redondas en el abdomen, limpias, profundas, sin signos de infección. Le hicieron estudios completos. La sangre mostraba alteraciones celulares. El cuerpo reaccionaba como si hubiese estado expuesto a radiación de alta energía, pero no había forma lógica de explicar cómo ni dónde. Naturalmente, la policía fue notificada. Michalak, débil pero lúcido, les indicó el punto exacto donde ocurrió todo. Los técnicos, increíblemente, encontrarían algo que resultaría en lo imposible. El suelo estaba seco, la vegetación marchita en círculo perfecto. Una sección de la roca tenía una pigmentación anormal y las mediciones lo dejaban claro. Radiación gamma, en niveles no naturales, concentrada exactamente en el lugar que había descrito. Recolectaron muestras de tierra, musgo y fragmentos de tela que él no sabía que había perdido, que había dejado allí accidentalmente. El análisis de laboratorio reveló daños celulares en plantas, mutaciones microscópicas y fibras textiles quemadas de adentro hacia afuera. Todo coincidía. La ubicación, el patrón, el tipo de daño. No había fuentes radiactivas conocidas en esa región. Ninguna. Tampoco había indicios de residuos industriales y, aún así, todo apuntaba a un solo evento. El incidente fue clasificado de inmediato. La Real Policía Montada compartió el expediente con el Departamento de Salud. También fue notificado el Consejo de Energía Atómica y, sin que nadie lo anunciara, el caso llegó a manos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Increíblemente, accedieron a los análisis canadienses y comenzaron su propia revisión interna. Ninguna institución emitió una declaración pública, pero los documentos quedaron registrados. Mientras tanto, Michalak seguía en cama. Ya no podía mantenerse en pie. Tenía lapsos de desorientación, hemorragias internas leves y un proceso de deterioro constante. Pero luego entonces, algo más salió a la luz. Resulta que durante una inspección en su taller, los investigadores encontraron una caja con su ropa, perfectamente guardada con evidente cuidado. Entre ella, una pieza metálica pequeña, cubierta por una sustancia aceitosa. No la había reportado, nadie sabía que existía y la enviaron al laboratorio, pero el informe fue directo.
No coincidía con ninguna aleación terrestre de uso comercial. Era densa, estable, sin marcas, sin corrosión, sin deformación. No tenía componentes ferrosos ni magnéticos. Nada parecido a lo que existiese en todo el planeta. Al menos no en el que conocemos. Pero tampoco era completamente inerte. Y es que en pruebas con reactivos no se comportaba como ningún metal conocido. Hasta ahora se desconoce si esa pieza provenía del objeto, pero estaba en su ropa y no había manera de explicar qué es lo que estaba haciendo allí. El hospital la entregó al gobierno. Fue clasificada y no se volvió a mencionar. Michalak sobrevivió, pero nunca se recuperó del todo. Las marcas quedaron para siempre, pero el expediente junto a fotos, análisis, mapas, informes médicos y muestras contaminadas quedó registrado, algo que ningún país quiso explicar. Después del hallazgo del fragmento metálico, el expediente de Steve Michalak dejó de ser un archivo clínico y se convirtió en un caso clasificado. El objeto fue analizado por una comisión científica del gobierno canadiense. Michalak fue sometido a evaluaciones neurológicas. Los especialistas detectaron alteraciones en sus ciclos de sueño, pérdida parcial del sentido del equilibrio e incluso fenómenos de hipersensibilidad auditiva. A veces decía escuchar una vibración aguda que nadie más oía, pero resulta que no eran alucinaciones, eran respuestas comprobadas científicamente, neurológicas, reales, registradas en un electroencefalograma. Lo más extraño de todo es que estos episodios no fueron únicos. Comenzaron a repetirse año con año, casi en la misma fecha, a mediados de mayo. Durante esos días, su cuerpo volvía a reaccionar como si algo en él estuviera conectado al evento original. Su familia lo cuidó durante décadas. Su esposa mantuvo su ropa guardada en cajas. Su hijo, Stan Michalak, fue testigo de la evolución del caso. Años después, sería él quien donaría la camisa original, la gorra, los documentos médicos, todo al Museo de Manitoba, donde siguen exhibiéndose aún allí las pruebas reales, concretas. Las marcas de las quemaduras están intactas, el patrón circular es inconfundible e incluso los análisis de radiación realizados décadas después siguen arrojando lecturas por encima del nivel ambiental normal. Pero lo más curioso del caso quizás sea que el fragmento metálico curiosamente nunca volvió. Nadie supo qué agencia se lo llevó. No aparece en catálogos de evidencias. No fue incluido en la donación al museo. Algunos creen que fueron los hombres de negro, pero son solo conspiraciones. Sin embargo, existen los documentos desclasificados, con evidencia física, médica, científica, algo que el 99% de los casos similares en el mundo no tienen, y eso, por sí solo, ya lo coloca en una categoría diferente. ¿Qué fue lo que le sucedió? Hasta ahora la respuesta sigue vagando en el aire, esperando a ser descubierta si es que existe. Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.